Di hola, gatito. Mi chico. El más guapo y el más bueno. Bueno, a veces. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Lo primero, sé que hace muchísimo tiempo que no subo vídeo. Hubo un momento en el que subí uno, en el que me comprometía a subir más en ese punto en adelante, pero la vida sucedió, han pasado un montón de cosas en mi vida personal y obviamente he tenido que destinar el tiempo que pues al final tienes que invertir en redes sociales, que parece que no, pero es mucho, sobre todo cuando quieres crear un contenido bueno, en mi vida personal. Considero que no tengo que entrar en más detalle porque no estáis aquí por mi vida personal, estáis en todo caso aquí por los libros, por la música, las series, las películas, la cultura en general. Así que hoy os traigo este nuevo vídeo en el que voy a empezar una serie que se llama Crónica de una escritora fracasada. Y sin más dilación, vamos a empezar. Quizá muchas de vosotras os habéis echado las manos a la cabeza al escucharme decir que esta nueva serie se va a llamar Crónicas de una escritora fracasada. Y diréis, Silvia, ¿cómo te puedes decir eso a ti misma? Y bueno, lo puedo decir por varias cosas. La primera de ellas es porque si analizamos mi carrera editorial a nivel de ventas, soy un fracaso. Puede que sí que haya vendido varios ejemplares y que durante el tiempo en el que mis libros han sido novedad, no me puedo quejar, la verdad es que he vendido. Pero claro, el problema del sistema editorial actual es que es tan rápido, enseguida la novedad parece que caduca en el mismo día y estando dentro de todo este sistema, al menos teniendo el meñique dentro de toda la industria editorial, puedo decir que es un sistema que ahora mismo pues, se ha dejado arrastrar por el capitalismo y por la inmediatez de las redes sociales. Esto puede llegar a ser bueno para algunos autores, malo para otros, yo diría que malo para la gran mayoría, y a la larga termina haciendo que muchos autores y autoras terminen quemados porque al final un proceso creativo puedes acelerarlo hasta cierto punto, pero siempre vas a necesitar una pausa, una reflexión, el tener, por así decirlo, la historia un poco en barbecho para que vaya evolucionando, el dejar que cuando haces un vino, tú no puedes hacer un vino en el día, ¿no? Necesitas que lo metamos en el barril y que fermente. Las ideas muchas veces son así, entonces en un sistema en el que premia la inmediatez y en el que premia el producto antes que la originalidad, pues tú, si quieres mantenerte, vas a tener que fijarte unos básicos y creo que no poder evolucionar mucho más allá. Hay ocasiones en las que a partir de un one hit wonder, que llamo yo, que es esos autores en los que en su primer, segundo o tercer libro venden millones y pueden mantenerse y no publicar tan seguido, en los que tenemos obras muy buenas y en los que pues, estos autores tienen más tiempo para macerar estas ideas. Pero esto no sucede para la gran mayoría. Hace unos meses se hizo un estudio, bueno, se publicó realmente un estudio el cual advertía de que la mayor parte de libros que hay en el mercado no venden ni un solo ejemplar. Bueno, la mayor parte, creo recordar que era como un 49,5% más o menos, y es algo que alucinó a mucha gente, pero los que estamos dentro sabemos que pues, es así. Se ha convertido en una industria un poco cárnica en ese sentido y podríamos decir que yo, siguiendo ese estándar, soy una escritora fracasada porque, bueno, mis libros cuando salen venden, pero la mayor parte de veces solo venden cuando salen, no tengo un goteo constante de gente que me esté comprando. Y lo entiendo, al final la industria funciona así. Pero, realmente el concepto de escritora fracasada no lo estoy aplicando tanto a la venta de mis libros como a mi propia escritura y creatividad. Y es que considero que hay muchas maneras de ser una fracasada dentro del mundo de la creatividad y para mí la manera más horrorosa y catastrófica de ser una fracasada dentro de este mundo es el no verme avanzar.
Os pongo un poco en contexto. Y es que, si bien es verdad que considero que he mejorado bastante la forma de escribir, de narrar, de crear las tramas, los personajes, incluso los diálogos, a lo largo de las novelas que he ido publicando, sí que es cierto que también hay una parte de mí que siente que no he avanzado lo suficiente. Obviamente, dentro de este mundo, dentro de la creatividad, existe una curva de aprendizaje como con cualquier otra habilidad que deseamos mejorar y profundizar dentro de nuestras vidas. ¿Qué sucede? Que siento que estoy tremendamente atascada. ¿Y cómo me di cuenta con esto? En el instante en el que quise empezar mi siguiente novela. Nota aclaratoria, yo no he dejado de escribir, no he tenido el llamado bloqueo lector como tal, o sea, no he tenido ese pánico, ese miedo a ponerme enfrente de la página en blanco en ningún momento. Siempre he seguido escribiendo. Muchas de las cosas que he escrito no las he publicado porque han sido más para mí, para decir, ok, sigo sintiéndome bien mientras escribo, no me da ansiedad como ha ocurrido con mucha gente a la hora de escribir. Incluso este invierno publiqué un pequeño relato navideño inspirado por una canción y yo me sentía feliz, eufórica, me encantó, me cago en la... Y por eso hay que silenciar los teléfonos cuando una graba, pero es que estoy de guardia, no podía silenciar. Como iba diciendo, incluso este invierno yo publiqué un pequeño relato navideño, entonces he seguido con ello. Y la cuestión está en que he estado trabajando en 3 novelas distintas, que tú dirás, Silvia, ¿qué? Además son cada una de un género, entonces he ido variando entre ellas, picando de un sitio, de otro. Me he dejado llevar mucho por mi emocionalidad, dependiendo de mis emociones, pues elegía una historia, la otra o aquella. Pero me he dado cuenta que necesito centrarme en una de ellas solo. Y cuando quise retomar esta historia que empecé hace 2-3 años ya, puede que incluso 4, me he dado cuenta de que me estaba fallando algo muy concreto, que son las bases de mi escritura. A la hora de escribir yo siempre intento tener unas bases y me he dado cuenta que debido a esta inmediatez que necesitaba por sacar libros, venga, porque es que si tardo demasiado y no publico un libro al año se van a olvidar de mí y es que entonces esto no va a funcionar y es que entonces no voy a poder volver a escribir, porque entré en ese bucle, pero pisé el freno y dije, no tiene ningún sentido. Yo no me dedico a esto, yo esto lo hago porque me gusta, porque quiero y porque considero que la escritura es un arte ideal y maravilloso a tantos niveles que no puedo tener ese pensamiento que a lo mejor otra persona que sí se dedica plenamente a la escritura tiene y del que no va a poder escapar, porque al final es la manera en la que gana dinero. Esta no es mi manera en la que yo gano dinero. Así que dije, Silvia, tienes que dar un paso atrás y volver a tus bases. Volver a empezar, no pasa nada. Hay instantes en la vida en los que a veces es incluso mejor ir a la casilla de inicio y volver a empezar, ir a los cimientos de lo que estás construyendo para darte cuenta de que quizá las cosas hay que asentarlas bien. Así que hace unos meses cogí un par de libros y dije, Silvia, volvemos al inicio, volvemos a estudiar cómo se escribe. Es que siempre se ha dicho que a escribir se aprende escribiendo y leyendo, pero pocas veces que escribir también se aprende estudiando. A mucha gente se le olvida que todos nosotros aprendemos a escribir dentro del colegio y estudiamos. Estudiamos el abecedario, estudiamos los verbos, los sustantivos, adjetivos, la sintaxis, la morfología. De igual manera, cuando tratamos de escribir de una manera más profesionalizada, tenemos que recurrir a un estudio más exhaustivo. Todas aquellas personas que habéis estudiado cualquier carrera relacionada con la filología lo sabéis. La lengua, la escritura es mucho más que juntar palabras, porque ahora mismo parece que todo vale y no es así. Hay una serie de normas que se deben seguir, no solamente para que el lector comprenda el texto, porque si no el texto va a ser imposible de leer, sino también para denotar tu conocimiento de esa lengua, de la estructura, de cómo funciona. Y a veces también tenemos que estudiar las bases de cómo funciona algo para romper con ellas y avanzar, porque al final la lengua es algo vivo, considero, y la escritura obviamente también. Pero claro, para ello tenemos que saber de dónde partimos. Y yo estoy ahora mismo iniciando mi repartida
con un par de libritos. Estos son algunos de los que he leído en este mes, 2 meses que llevo como volviendo a estudiar lo que es escribir y volviendo a las bases. Ambos libros la verdad es que tienen muchas cosas en común, pero también eso me ha ayudado a darme cuenta de que en realidad la complejidad a la que yo me quiero enfrentar no es dicha complejidad, sino que la base suele ser la misma y la base es sencilla, pero construimos de manera distinta dependiendo de lo que queramos contar y cómo lo queramos contar. No sé si me he explicado, espero que sí. Pero bueno, os dejo estos dos para abrir un poco el apetito. El primero de ellos es este, para escribir una novela, de Silvia de la Coan. Y la verdad es que esta señora me gusta mucho, tengo por ahí detrás varios libros de ella. Me gusta porque lo que más utiliza son ejemplos y considero que es la mejor manera de aprender, a través del ejemplo de quien ya hizo lo que tú pretendes hacer o reinventar. Y me ha gustado mucho, sobre todo el hecho de que te explica poco a poco cómo puedes impulsar tu proyecto, iniciar este proyecto. Hay ocasiones en las que tienes una idea súper buena, pero debido a la falta de planificación se queda en nada. Aquí lo que te dice es aférrate a esa idea, estúdiala y también da una vuelta a todos esos autores y autoras que han venido antes de ti. Algo muy similar nos cuenta en este otro libro de manual narrativa, Cómo invocar a las musas y escribir una gran novela, de Eloy M. Cebrián. Y esto, de nuevo, tiene un montón de ejemplos, lo cual considero siempre... Es que, chicas, soy de las que, igual que en los problemas de matemáticas, yo era capaz de visualizar todo mejor con un ejemplo. En la lengua y en la literatura es igual, necesitamos el ejemplo. De ahí el que considere que si tú quieres escribir bien, no mejor que el resto, sino simplemente bien, tienes que leer mucho. Puede parecer una tontería, pero tienes que leer mucho y tienes que leer cosas a veces que se salgan de tu zona de confort. Tienes que leer ensayos, tienes que leer poesía, tienes que leer quizá autores y autoras que en tu día a día no leerías. Yo soy la primera que le encanta la denominada, considero que mal denominada, lectura o literatura basura, que es aquella que tiene un lenguaje simple, un lenguaje directo, que no tiene demasiadas florituras a la hora de escribir, de narrarte, pero también soy una apasionada de esos libros que conforme empiezas a leer dices, hay un punto de esta historia en el que ya no sé cuándo la narración es una simple narración y cuándo ha evolucionado a esta poesía casi en la forma de crear figuras retóricas, de hablarnos de simplemente el color de las cortinas. Y me parece maravilloso el poder tener estos dos mundos, que esto puede dar lugar al debate de hasta qué punto la literatura comercial, la literatura elevada, etcétera, etcétera. Pero hoy no estoy aquí para hablar de eso, hoy estoy aquí para hablaros de estos dos manuales y de lo que pretendo hacer con ellos y con la historia en la que me voy a centrar, porque, chicas, este año yo tengo que escribir sí o sí esta historia y estos libritos me están ayudando a sentar las bases y a decir, empezamos. Pero, de nuevo, como en el de Silvia, este libro empieza un poco en el mundo de las ideas, de qué te puede ayudar, qué te puede impulsar, y luego analiza un poco el tema del estilo, de qué puede hacer que tu escritura sea una buena escritura, el cómo analizar las escenas, los capítulos, los personajes, las acciones, el tiempo, qué tiempo elegir, qué tipo de narrador. Eso también considero que es muy importante a la hora de escribir las historias, porque dependiendo del tipo de narrador podemos llegar a tener una historia increíble o la historia puede fallar porque hemos elegido al narrador que no era correcto, o cómo hacer los cambios de narrador. Entonces, durante este tiempo los he utilizado para asentar las bases y lo que quiero es que me acompañéis en este pequeño viaje en el que vamos a analizar qué es lo que tengo hasta ahora escrito de esta historia, porque tengo escrito bastante, pero a lo mejor hay que desecharlo por completo. Es algo que da con mucho miedo a la gente que escribimos, es decir, esto ya no vale o esto
no encaja realmente con lo que yo quiero contar o con el mensaje que yo quiero trasladar y tengo que empezar de cero. Así que me vais a acompañar en esta locura. Por lo que hoy en este vídeo de Crónica de una escritora fracasada lo que vamos a hacer es estudiar, volver a las bases, aprender qué es lo que queremos contar, cómo lo queremos contar, qué voz queremos aportar con estos personajes, esta trama, esta ambientación. Así que, bienvenida, toma asiento porque hoy te vienes a estudiar conmigo. Como podéis apreciar por el cambio de fondo, me he cambiado de ubicación, me he venido al salón para estar un poco más cómoda y arrancar así la jornada de estudio de hoy. Hoy voy a seguir con mi lectura del manual de narrativa de Eloy y para tomar notas tengo básicamente dos cuadernos, este de por aquí y este otro. En este, el más grande, lo que apunto son las lecciones, por así decirlo, que más me interesan de bien los manuales, bien los cursos online que pueda ir viendo. Así que este sería como mi cuaderno de lecciones más formales. Y en este otro pequeñito, lo que tengo es mi muleta del escritor. Es decir, aquellas cosas que he aprendido de mi propia escritura o de mis propios errores que me ayudan a mejorar y avanzar para mí. No necesariamente tienen que ayudar a terceras personas, sino que esto es algo específico para mí, para mi escritura y para mi propia ayuda. Puede que esto lo coja otra persona y diga, a mí no me vale porque yo no planteo así las historias o yo no escribo así. Entonces, esto es algo como muy personal, pero tengo también cosas un poco más generales. Por ejemplo, tengo una página de sustituir la palabra decir. Entonces tengo aquí, pues mira, en vez de dijo, puedes decir preguntó, inquirió, exclamó, contestó, pinchó, sugirió. Obviamente depende del contexto el que utilices una u otra. Pero tengo así como pequeñas cosas. También tengo otra de errores comunes que yo, como Silvia, suelo cometer. Repeticiones que más veo. Esto es algo que va creciendo conforme vas escribiendo y te vas dando cuenta de cuáles son tus fallos más comunes, qué es lo que necesitas mejorar. Entonces yo recomiendo tener siempre como estas dos cositas porque me parece lo más básico y lógico también. Uno en el que tengas la información formal de lo que es la escritura y de cómo deberías escribir y otro en el que tengas un propio análisis de lo que tú ya has estado escribiendo. Aunque, si soy sincera, mientras estoy leyendo no lo pongo directamente todo en estos dos, sino que voy tomando notas en sucio. No me lo tengáis en cuenta. Y por si os interesa, la jornada de hoy la voy a pasar con un cappuccino que me he puesto en mi taza de la librería Lelo de Porto. Me encanta esta taza, de verdad. No sé si se va a ver, pero es súper bonita. Me la compré cuando estuve en Porto y, chicas, la librería la verdad es que es muy pequeña, pero es muy bonita, muy bonita. Ahora mismo no sé qué precio tendrán los tickets. Yo cuando estuve estaban relativamente caros, entiendo que ahora estarán aún más y encima hay cola. Bueno, yo el día que fui no tuve cola, tuve mucha suerte y pudimos entrar súper bien, pero aquí la tenéis. Además con su espumita. Qué rico. Una de las cosas que creo que más me está gustando de este manual de narrativa de Eloy M. Cebrián es el hecho de que parece que estoy asistiendo a una clase de escritura creativa en la que el profesor, en este caso Eloy, nos va haciendo sus propios comentarios y es que en mi cabeza me lo imagino así, en plan explicando hacia la clase y de repente diciendo pero no sé qué, no sé cuánto y te mete ese comentario justo, acertado, muchas veces gracioso, o al menos a mí me hace gracia, y os voy a poner un ejemplo de esto, que es lo siguiente. Tendemos a desconfiar de quien se dirige a nosotros empleando un lenguaje ampuloso y florido.
al menos yo en esos casos, lo primero que suelo pensar es ¿qué querrá venderme este tío? Y por si acaso me echo la mano al bolsillo, no vaya a ser que con tanta retórica lo que pretenda sea distraerme y robarme la cartera. O sea, ¿qué manual así como más serio tienes que de repente el autor te utilice esta analogía de cuando hay demasiadas florituras dentro de un libro, dentro de una novela, pienso que me están intentando robar algo o pienso que a lo mejor hay algo ahí oculto que no estoy viendo y me ha parecido, o sea, a mí me ha hecho mucha gracia, no sé vosotras, pero a mí como que me ha hecho mucha gracia y en mi cabeza me lo he imaginado dentro de pues, las típicas salas magnas de la universidad en las cuales se da clase a 50, 100 personas y de repente el profesor te suelta este comentario por debajo en mitad de la lección y es como... que no sé, me ha hecho bastante gracia. Este autor es que la verdad que me está gustando. No sé si tendrá más manuales, pero quizá tengo que investigarle a él un poquito más, porque me está gustando mucho la manera en la que tiene de enseñar y de poner estos ejemplos y de cómo te va mostrando todo, la verdad. Pero vamos a seguir. Bueno, pues por el día de hoy ya he terminado. Justo el capítulo que he leído era sobre el estilo y la importancia que tiene que autores y autoras se adapten a las normas de cada uno de los géneros. ¿Por qué es esto importante? Porque al final hay una serie de acuerdos con los lectores que cuando tú dices que este libro que has escrito es un thriller, esperan encontrarse una serie de cosas o una narrativa específica para ese género. No es lo mismo escribir un thriller que escribir una novela romántica. ¿Quiere esto decir que estos géneros son inamovibles y que no tienen ningún tipo de posibilidad de modificación? No. Pero sí que es cierto que hay una serie de bases que si tú estás escribiendo un thriller vas a necesitar, pero todo evoluciona y todo puede modificarse. Si no, pensad que estaríamos todavía atascados en Homero y no se habría escrito nada más, no existiría literatura alguna. No es eso. Pero sí que hay una serie de bases que los lectores van a esperar que si tú no incluyes, quizás se puedan sentir defraudados. Porque cuando nos paramos un segundo a pensarlo, hay un montón de contratos existentes entre autores y los lectores. Tenemos que crear esa confianza en el lector y si al final les vendemos una cosa y no es esa, van a perder la confianza en lo que escribes y no te van a leer. Y al final considero que como escritor o escritora, en mi caso, yo lo que quiero es conectar con la gente. Y para conectar con la gente tengo que ser franca con mis historias y cómo las vendo. Entonces, ¿nos tenemos que adaptar a los géneros? Sí, pero también tenemos que ser conscientes de que hay una flexibilidad. Ahora mismo creo que se está viendo mucho, por ejemplo, dentro del género romántico. La romántica siempre ha dado para mucho, ya sabéis que es uno de mis géneros favoritos, si no el género favorito. ¿Por qué? Porque la romántica se puede combinar con absolutamente todo y tiene una adaptabilidad que a mí me encanta. Obviamente en estas historias el peso grande siempre lo va a tener la pareja o el conjunto de gente que se enamore. Entonces,
ese va a ser el punto central de la historia, pero luego lo puedes combinar con tantas cosas. Está la romántica con la fantasía, la romántica con las historias sobrenaturales, con la ciencia ficción, las distopías, con el thriller. Ahora está habiendo, creo que, un boom bastante grande de romántica thriller o incluso una romántica así más oscura con personajes perturbados que en otros momentos solamente habría tenido como la parte de personajes perturbaditas, pero aquí te mete esa parte del romance en el cual hace que te involucres personalmente, considero que mucho más, y que te pueda llegar a sorprender para bien o para muy mal. Pero en serio, la necesidad de tener unas bases dentro del estilo, obviamente, tiene que estar ahí, y tú como autor o autora tienes que trabajarlas también, porque incluso aún escribiendo distintos géneros, considero que hay una cosa muy importante que es la voz. Cada uno tenemos nuestra propia voz y yo creo que aunque cambie de género, se sigue viendo mi voz cuando escribo. Y eso, hay ciertas ocasiones en las que está muy bien porque así los lectores siempre van a tener ese contacto íntimo contigo y te van a reconocer en el texto. Pero hay otras ocasiones en las que no es tan bueno porque entonces tú cambias de género y van a seguir pensando que están en el género anterior. No sé si me llego a explicar. Es complicado tener esta relación entre tener tu propia voz, saltar de un género a otro, o hay mucha gente que directamente prefiere no saltar y solamente escribe un determinado género porque ya ha encontrado su voz dentro de ese género y también porque ya conoce la estructura, cómo funciona, ya tiene a los lectores y su marca predeterminada. Y la verdad es que es muy curioso el ver cómo esto avanza o cómo puedes llegar a modificarlo o no puedes llegar a modificarlo, que es que eso también es que hay tanto sobre la escritura, de verdad os lo digo, y eso, me ha encantado. Además, el autor es muy ameno a la hora de explicarnos las cosas y los ejemplos que da considero que son muy buenos. El cómo también trae a colación un montón de autores y autoras muy importantes y relevantes y el cómo ellos en determinados momentos empiezan de una manera su escritura, la terminan de otra. También el uso de determinadas florituras, el exceso dentro de una narrativa, el exceso de determinadas voces, determinados narradores. Me está gustando mucho este manual y el cómo te va dando toda esta información de manera tan amena en la que parece que estás en una conversación o en una clase con el autor. La verdad, muy recomendable. No sé el resto del libro cómo será, pero de lo que llevo, yo os lo recomiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este primer capítulo de Crónica de una escritora fracasada. Y me encantaría seguir con estas reflexiones que he ido teniendo a lo largo de todo el vídeo en los comentarios. Así que si por favor tienes alguna cosilla que decir, encantada de que lo pongas y así poder contestarte. También, obviamente, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de like y si te gustaría ver más como este y otros muy diferentes, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!